Les comento que de ahora en adelante nos tocan a Fran y a mí dar estas clases. Primero habíamos quedado que íbamos a dar 2 lecciones yo y después 2 lecciones él. Pero al parecer yo voy a dar las clases los martes y él los jueves. Pero pues vamos a ir con ustedes en estas semanas. No me quiero detener mucho de lo que han aprendido ya con mis papás hasta este punto, pero llevamos ya 24 reuniones, 24 lecciones. Y puede que sean muy sencillas, muy básicas, con temas que probablemente todos ya habríamos escuchado en la escuela dominical o en alguna célula o en las predicaciones, pero yo creo que es maravilloso que podamos estar reunidos como iglesia, como familia, para recalcar ciertos conceptos. Y bueno, la clase de hoy no es difícil, la clase de hoy confirma seguramente muchas de las cosas que ustedes y yo creemos, pero quiero que si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, con toda libertad puede prender su micrófono y expresar lo que tengan por decir. Es importante entender, hermanos, que nosotros como iglesia, como familia, nos estamos nutriendo los unos a los otros. No es solo lo que yo les pueda estar explicando a ustedes. Muchas veces cualquier participación de su parte va a ser también benéfica para todos los que están aquí. Así que sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Esta clase, que es la lección 25, se llama La manifestación de la fidelidad de Dios. Y no les quiero mentir, pero cuando estaba estudiando para dar la clase, se me olvidaba el título o sea, yo decía, espérate, ¿cómo se llama? Y espérate, ¿cómo se llama? Porque no sé, como que se me hizo complicada esta mezcla de palabras, pero es la manifestación de la fidelidad de Dios, ¿ok? La muestra de la fidelidad de Dios. Ahora, yo estuve investigando un poco qué significaba manifestar, porque no sé si ustedes lo saben, pero ahora está muy de moda todo este como movimiento donde tú manifiestas cosas, ¿no? Y entonces yo manifiesto que soy delgada, yo manifiesto que soy delgada, soy delgada, soy delgada, soy delgada, y no sé, final de muchas repeticiones, de muchas manifestaciones, se supone que se te cumple, lo eres, te empiezas a ver delgada. Bueno, no entiendo cómo funciona, pero está de moda. Entonces yo decía, bueno, no, tampoco es que vamos a entenderlo así. ¿Qué significa la manifestación de la fidelidad de Dios? Bueno, la manifestación de la fidelidad de Dios es expresar. Eso es manifestar, expresar. Es la manera en la que algo o alguien se va a dar a conocer, ¿ok? Entonces, lo que va a hablar esta lección 25 es la manera en la que se da a conocer que Dios es un Dios fiel. ¿Cómo tú y yo vamos a conocer o vamos a poder reconocer que Dios es un Dios fiel? Hay formas prácticas de poder reconocer esa fidelidad. Se va a ver en 4 puntos, en 4 menciones, pero ahorita vamos a llegar a eso, ¿ok? Quiero que quede muy claro, hermanos, que el más interesado en darse a conocer es Dios. ¿Ok? Nunca crean que nosotros estamos más interesados en conocerle que lo que Él está en que nosotros le conozcamos. Lo que quiere decir es que Él dio el primer paso y siempre lo ha dado. Porque Dios quiere darse a conocer a mí, entonces yo le puedo conocer. Si Él no se quisiera dar a conocer a nosotros, si Él no se quisiera expresar, si Él no se quisiera manifestar hacia nosotros, no habría manera en que tú y yo pudiéramos conocerlo o pudiéramos siquiera querer conocerlo. ¿Ok? Entonces, si hay una manifestación de la fidelidad de Dios, es porque Él quiere manifestar su fidelidad para nosotros. Él quiso dejar muestras claras de que Él es un Dios fiel para nosotros. Y entonces yo les quiero hacer una pequeña pregunta, no me la tienen que contestar, pero ¿por qué o a qué tipo de personas se le tienen que dar pruebas de algo? ¿Será a las personas desconfiadas? ¿Será a las personas que no crean tan fácilmente? ¿A quién le das pruebas? Últimamente, Fran deja abierta la puerta del coche. Y lo digo aquí, en cadena nacional, deja abierta la puerta del coche. Van 6 o 7 veces que le digo, Fran, la puerta, no fui yo. Y el otro día ya hasta dijo que fue mi mamá. Fue tu mamá y mi mamá y yo me bajé del otro lado. No, no fui yo, fue el aire, fue la tortuga, fue Alonso, fue Elena, así. Y entonces yo pensé y dije, voy a empezar a tomar fotos. Voy a empezar cada que yo me baje del coche, la foto para que él vea que está dejando la puerta abierta. ¿Por qué tendría que yo darle pruebas a Fran, aparte de que es un Contreras? Lo digo porque ahí me está escuchando, está aquí afuera. No, no, no. Porque no me cree.
Si Dios está buscando dejar manifestación de su fidelidad, es porque sabe que nosotros somos un pueblo incrédulo, un pueblo que por naturaleza no va a creer, no va a querer creer, va a buscar la vuelta. No, no es cierto, no es así. No, claro que, ¿saben? Contreras, que todo lo negamos. Esa es nuestra naturaleza, así somos nosotros. Entonces, si Dios quiso manifestar su fidelidad de estas maneras, es porque nos conoce. Y yo quiero que lo vean entonces como un acto de amor hacia nosotros. Es decir, conociendo tu naturaleza, conociendo cómo eres, sabiendo que no me vas a creer, ahí te va. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hoy 4 menciones. La primera son los pactos de Dios. La segunda son la palabra de Dios. La tercera son las obras de Dios. Y la cuarta es la venida del Hijo de Dios. Son 4 maneras en las que Dios ha expresado su fidelidad para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, acompáñenme por favor a Juan 21:25. Si alguien lo puede leer. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense, hermanos, lo impactante de este versículo, que en las Escrituras, como dice el libro, dice, se encuentran muchas evidencias de la fidelidad de Dios hacia nosotros y hacia su pueblo. Si estas se pudieran escribir en detalle, ni aún el mundo mismo podría contener todos los libros que se podrían escribir para contar de la fidelidad de Dios. Imagínense esa cantidad, va más allá de nuestra mente. Entonces, esta lección que vamos a ver hoy nos va a, bueno, obviamente nos vamos a tener que limitar nada más en estos 4 puntos que yo les dije, pero vamos a considerarlos. Quiero que los estemos estudiando como esto, como una carta de amor de Dios, como una carta de compasión de Dios para nosotros, sabiendo que podemos caer en la incredulidad fácilmente y que quiere mostrarnos que es un Dios fiel, para que de esta manera nosotros podemos confiar en Él. ¿Ok? Entonces, la primera, como les dije, son los pactos de Dios. La palabra pacto en inglés es covenant y viene del verbo latino covenire, ¿ok? Con junto más venire, venir, ¿ok? En las escrituras, la palabra pacto se traduce al vocablo hebreo berit en el Antiguo Testamento y el vocablo griego diateke, en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a cumplir sin falta. Esto es bien importante, hermanos. Los pactos son promesas y promesas que Él se ha obligado a cumplir. No se ve obligado porque firmó un contrato. No se ve obligado porque nosotros lo estemos obligando. Él se obligó a sí mismo. Él hizo un pacto consigo mismo, hagan de cuenta. Él es el mismo testigo de lo que está diciendo, por ende lo va a cumplir. Él lo está haciendo consigo mismo, no con nosotros. No depende de nosotros. Y como no depende de nosotros, entonces nada que tú y yo podamos hacer va a romper un pacto de los que Dios ha establecido. ¿Ok? En Deuteronomio 7, del 7 al 9, si alguien lo puede ir buscando, se lo agradecería, Moisés va a describir la fidelidad pactual de Dios, es decir, la fidelidad que Dios ha establecido en su pueblo a través de los pactos. El libro nos pide que resumamos las verdades que van a ser reveladas en este texto y que expliquemos cómo pueden ser aplicadas a los creyentes en todas las generaciones. Y me parece muy interesante, no es que yo les voy a pasar la tarea, háganlo ustedes en su casa, pero esta idea, este concepto tan claro en la Biblia de las generaciones, y hoy vamos a ver varios versículos al respecto, pero para Dios las generaciones son importantes, para Dios pasar conocimiento es importante. Y es lo que estamos haciendo aquí. Me gustan las cámaras que puedo ver, pues, las cámaras que están prendidas. Veo, somos de todas las edades. Y como Juan bien decía en la alabanza de este domingo, no necesariamente habla de una generación, los bebés, ¿saben? Los que están naciendo. No, esta es la generación. Esta generación es la que está viviendo en este tiempo y a su vez enseñará a otras generaciones. Y hemos recibido también de otras generaciones, ¿ok? Entonces, la fidelidad pactual de Dios se ve revelada en las generaciones, porque se ve revelada a través de los años, porque
no se ha terminado, no sean rotos. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 7 del 7 al 9? Por favor. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Gracias, hermana Patti. ¿Se dan cuenta cómo era un pueblo insignificante? El pacto de Dios con ellos no tenía nada que ver con ellos. No dependía de que eran el mejor pueblo, eran maravillosos, nunca habían hecho nada malo, entonces por eso Dios los escogió. Eso no es lo que está diciendo Deuteronomio. Al contrario, está diciendo, a pesar de que ustedes estaban muy mal, yo los amé, los escogí y entonces decidió hacer un pacto con ellos. Esto, hermanos, si ustedes y yo lo pudiéramos aplicar a la vida de todos los creyentes a lo largo de las generaciones, podríamos darnos cuenta que no tiene que ver si somos buenos, si decimos palabras bonitas, si tenemos un buen trabajo, si estamos haciendo un buen trabajo o no como padres o como hijos, si tenemos muchos amigos en la iglesia, no tienen nada que ver con esto. Los pactos de Dios tienen que ver con Él, en todo. Y bueno, en el libro viene una nota que es importante. Dice, la salvación de Dios y su amable trato con Israel fueron el resultado que Él hizo con Abraham. Y se los voy a leer porque lo hizo en Génesis 12, es antes de lo que estamos leyendo de Deuteronomio. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? El hecho de que Dios estaba cumpliendo su promesa, como lo que estamos leyendo en Deuteronomio, incluso después de tantos años después de que se la dio a Abraham, y a pesar de la infidelidad que se ve relatada en los primeros libros de la Biblia, Dios está mostrando su fidelidad a través del pacto, de mantener este pacto, de este trato hacia el pueblo de Israel. Si el pacto de Dios con su pueblo dependiera de la relación que tiene con el pueblo, es decir, si se portan bien, si hacen lo bueno, si escuchan su voz, habría sido normal que Dios terminara ese pacto. ¿Saben qué? Aquí terminamos, cada quien para su casa, nos vemos luego. Pero ¿por qué esto no era posible? ¿Por qué no era posible que se rompieran estos pactos? Y es que Dios hizo este pacto con Él mismo, no con nosotros. Entonces, si estaba dependiendo de una fidelidad, estaba dependiendo de la de Él, no de la de nosotros. Y su fidelidad es perfecta, su fidelidad no va a fallar. Y como su fidelidad no falla, entonces el pacto no se va a romper, no se va a terminar. ¿Ok? Entonces, si hubiera dependido del pueblo de Israel, habrían podido romper ahí el contrato y cada quien para su casa. Pero estaba dependiendo de Dios mismo, de su fidelidad. Él estaba sosteniendo, hagan de cuenta, los dos extremos de un cordón. Él, por eso nunca se cayó. Si hubiera sido el pueblo de Israel, pues habrían soltado una parte del cordón y este se hubiera caído. Pero Él está sosteniendo las dos partes del pacto. Así está nuestra vida con Él. Él nos sostiene, Él sostiene las dos partes. No hay nada que tú y yo sostengamos. Tú y yo no estamos cargando, ay, qué peso tan grande tener una relación con Dios. No es así. Él la sostiene. Él sostiene las dos partes de nuestra relación. Bueno, y durante la dedicación del templo, el rey Salomón hizo también una extensa oración ensalzando la fidelidad de Dios. Y lo vamos a leer, por favor, en Primera de Reyes 8, del 22 al 53. No lo voy a leer todo, no se preocupen. Pero vámonos a Primera de Reyes 8, 22. Y la pregunta aquí es, ¿cómo describe Salomón a Dios y su fidelidad pactual? Vamos a ver primero los versículos 23 y 24. ¿Cómo esto, hermanos, debería impactar nuestra propia vida? La descripción que está haciendo Salomón. Si alguien lo tiene, hermanos, ya lo haya encontrado, por favor,
¿Lo puede leer? No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Gracias, Vani, muchas gracias. ¿Qué está diciendo aquí el rey Salomón, aparte de obviamente exaltar la grandeza de Dios? ¿Cómo, hermanos, debiera impactar nuestra vida el día de hoy a las personas que estamos conectadas en este Zoom, la manera y las palabras que el rey Salomón está expresando? Fíjense bien cómo dice, no hay Dios como tú. Si nosotros nos quedáramos con esa frase, si pudiéramos comprender y vivir esa verdad, nuestras vidas serían diferentes. No hay ningún Dios como tú. Pero es que ahora hemos hecho un ejercicio casual y constante, todos nosotros, las personas en la iglesia y fuera de la iglesia, de verdad parece ya concurso, cuántos dioses nos podemos crear. Y si pudiéramos comprender, no hay Dios como tú, transformaría nuestra vida de fe. Y dice, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia. Y después va a dar el ejemplo, dice, a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Entonces es el rey Salomón dando testimonio de que Dios ha sido fiel con su padre y con el pacto que hizo con su padre hasta el día de Salomón. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de esto? Es un hombre dando testimonio, otra generación dando testimonio de un pacto que ya había sido tiempo atrás y que sigue constante, que sigue funcionando. Es como yo dando testimonio a lo mejor hoy de la fidelidad de Dios que ha tenido con mis abuelitos, con mis papás, conmigo y ahora con mis hijos. Claro que toma más fuerza, toma mucho más espacio en nuestro entendimiento, saber que viene de muchas generaciones atrás, que es un pacto que se ha ido confirmando con el tiempo. Yo creo que es muy diferente que yo le pueda prometer no sé, a mi papá que le voy a dar $1 diario y a lo mejor él dice mañana, bueno, pues me ha dado $1, pero pues vamos a ver mañana cómo le va. Así él llevara, no sé, 15 o 20 años recibiendo de mí $1 diario. Él estaría casi seguro que mañana recibe ese peso. ¿Por qué? Porque hay 20 años atrás que han ido confirmando esa promesa. Ya sería, no ha fallado ningún día, ¿por qué fallaría mañana? Y esa verdad es lo que tendría que tenernos a nosotros firmes en la esperanza con Dios. Si Él ha hecho tantas promesas y no ha fallado ni una, ¿por qué fallaría mañana? ¿O por qué fallaría conmigo? Si lo pudiéramos comprender, cambiaría nuestra vida de fe para todos nosotros. Y dice aquí una nota que aunque Salomón se refiere específicamente al pacto que Dios, perdónenme, hizo con David, lo mismo puede decirse de todos los tratos de Dios con los hombres. En todas las cosas, Dios ha mostrado ser un Dios de palabra. Él no nos ha dado ninguna razón para dudar de que permanecerá fiel hasta el fin. Si Dios no nos ha dado ninguna razón para dudar, ¿por qué todos nosotros dudamos antes de creer? ¿Por qué nos es más fácil dudar y no creer? A lo mejor ustedes tengan una respuesta propia. Yo me puedo imaginar una, y es que seguimos viendo a Dios como un igual a nosotros. Como los hombres fallan, Él también va a fallar. Como yo he fallado, Él también va a fallar. Y entonces tener esta cosmovisión de Dios puede ser algo muy pequeño, pero es una mentira que va a llevarte a algo tan grande que incluso puedas estar dudando de la salvación. Entonces, un pequeño pensamiento puesto en tu mente puede traer consecuencias terribles. Por eso el Señor nos pide que revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra mente, lo que hemos creído, porque si nosotros no podemos creer en la fidelidad de Dios, entonces no podemos creer en la salvación, no podemos creer tampoco en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque si no podemos creer que Dios guarda sus promesas, entonces no podemos creer que Él va a guardar la promesa de perfeccionarnos, de que Él regrese por su pueblo,
que Él venga por nosotros, que Él nos lleve, que pasemos la eternidad con Él. Entonces, creer que Dios es infiel como nosotros pudiéramos serlo, distorsiona todo el Evangelio. Por eso es importante que quede claro que Dios es un Dios fiel. Y tanto Dios sabe que es importante que nosotros lo sepamos, que nos ha dejado estas muestras de su fidelidad. Bueno, en el punto número 3 dice, según los siguientes textos, ¿cuán duradera es la fidelidad pactual de Dios? O sea, va a ser por 15 años, va a ser hasta que yo me muera, va a ser hasta que se mueran mis papás, ¿hasta cuándo? ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez Dios se eche para atrás? ¿Que incumpla? ¿Que no logre honrar las promesas que ha prometido? Vamos a leer Isaías 54:10, por favor. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Escuchando este versículo, gracias Yanis, escuchando este versículo, ¿ustedes creen que Dios puede en algún momento cortar el suministro, echar para atrás su misericordia? Decir, ¿sabes qué? Ahorita ya no, ustedes hicieron lo malo, entonces esto aquí termina. ¿Creen que eso sea posible? Ahora, contéstense ustedes solos, ¿sí o no? Ok, con esa respuesta que ustedes tienen, ¿cómo puede esto impactar tu vida? Si tú crees que Dios puede echarse para atrás con algo que ha prometido, ¿cómo impactaría eso tu vida? Si tú crees que Dios nunca se echaría para atrás en un pacto, ¿cómo impactaría eso tu vida? ¿Cómo cambiaría tu razonamiento, tu mente, tus palabras, tu comunión con Dios al cerrar este celular y que se cierre este Zoom? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar después de esta clase? ¿Qué va a pasar después de esta verdad, de este conocimiento? Acompáñenme por favor a Jeremías 31, del 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Se puede medir el cielo? ¿Se pueden medir todos los cimientos de la tierra? Es imposible. Entonces, de igual manera, es imposible que Dios deseche toda la descendencia de Israel por lo que ha hecho. Es imposible. Como les decía, los pactos dependen de Dios. Él los está sosteniendo. Nada, hermanos, de lo que hagamos, nada va a cambiar lo que Él ya hizo. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero lo que Él ya hizo va a cambiar todo lo que tú y yo hagamos. ¿Se entiende? No es que yo voy a hacer algo para ganar el favor de Dios, pero es porque he ganado el favor de Dios que todo lo que yo haga es distinto ya. Todo cambia. Bueno, ya me voy a ir un poquito más rápido, pero el segundo punto es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, sus promesas y todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha decretado, es otra gran prueba de la fidelidad de Dios. De todas las palabras que Dios ha hablado, ni una ha fallado jamás. Dios es fiel, hermanos, para cumplir cada promesa y para llevar a cabo cada decreto. Su palabra es fiel, su palabra es digna y merece toda nuestra confianza, porque Él es fiel, Él es justo, Él es santo y Él es inmutable. Ahora vamos a Josué 23:14 y dice el libro, según Josué 23:14, justo al final de su larga vida, ¿qué testificó Josué con respecto a la fidelidad de la palabra de Dios? ¿Cómo pueden ser aplicadas estas verdades en la vida del creyente hoy? Y no nos vayamos tan rápido ni tomemos esto tan a la ligera. Realmente, hermanos,
¿Cómo pueden ser tomadas estas verdades y ser aplicadas para nuestro diario vivir? ¿Cómo va a cambiar esto que estamos aprendiendo nosotros, la manera en la que mañana trabajamos? Nos presentamos a la escuela de los niños, no sé. Josué 23:14 dice así: miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Si ninguna de las palabras que ha dado Dios, si ninguno de sus pactos ha fallado, ¿por qué dudar? ¿Por qué creer que esta vez Dios no lo va a cumplir? Y fíjense, hermanos, no es nada más un problema que tengamos nosotros ahora. Es un problema que ha estado en la humanidad desde que fuimos creados. Estoy pensando ahorita, ¿cuántas mujeres, por no haber podido tener hijos, se adelantaron a Dios? ¿Cuántas veces en la palabra de Dios se habla de decisiones rápidas, ¿saben? De decisiones prontas, se aceleraron, creyeron que Dios se había olvidado, creyeron que Dios no lo iba a hacer y que era mejor tomar las cosas en sus propias manos, ¿no? Las cartas, tomar cartas en el asunto. Muchas cosas. No sé, me imagino el rey David haciendo censos. No Sara. sé. Sara. Ajá, sí, ¿Ah? Sara, dando a la sierva. No sé, muchas cosas. Igual me imagino, no sé, Abraham probablemente sí sacrificando a Isaac por adelantarse, ¿no? Y Dios diciéndole, no, yo te voy a decir que no, y el otro, ay, perdón, me adelanté, no sé. Muchas cosas pasan, hermanos, en mi vida, que yo me he adelantado, creyendo que Dios no lo va a cumplir, que Dios no me está escuchando, que Dios no lo va a hacer. Y da tristeza porque podemos leer que Dios es un Dios fiel y cantar que Dios es un Dios fiel, pero cuando viene el momento donde yo deba descansar, porque es para descansar la fidelidad de Dios, donde yo deba descansar en esa fidelidad, ¿no sabes qué? Es el momento donde yo quiero hacer las cosas, y a mi tiempo, y a mi velocidad, y a mi manera. Y ya para qué les cuento, pero todo sale mal. Si no es de la manera en la que Dios quiere, si no es como Él lo ha escrito, nosotros no deberíamos desearlo, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos adelantado en hacer cosas que Dios no nos ha pedido? Y el adelantarnos es muestra de que no creemos que Él es un Dios fiel, no creemos que Él va a obrar. Creemos que mejor lo hago yo porque a Él ya se le olvidó. Ahora, vamos a Primera de Reyes 8:56, por favor. Yo creo que eso también es muy fuerte, también eso que tú mencionas, ¿no? Porque a veces creemos o queremos en ese momento ayudar a Dios. Estamos intentando querer ayudarle a Dios. Sí, pasa, somos incrédulos y no creemos en sus promesas, en sus pactos, pero nos vamos de la mano hasta como queriéndole ayudar como si Dios necesitara de nuestra ayuda. Sí, Esto y se hace algo terrible. El resultado es abominable. Exacto. Y andamos después queriendo santificar el resultado. Y entonces es algo terrible, es algo terrible. Voy a leerles estos dos versículos yo para ir un poco más rápido, pero el libro les está preguntando, ¿qué nos va a enseñar esto que vamos a leer acerca de la fidelidad de Dios? ¿Cómo esto puede ser aplicado a mi vida como creyente? ¿Cómo debo vivir a la luz de esta verdad? ¿Ok? Dice, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Ninguna palabra ha fallado, nada, nada. Y luego el Salmo 119 dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones, no nada más las que se porten bien, no nada más las que vivan cercanos a Dios. Dice, por todas las generaciones, tú estableciste la tierra y ella permanece. El hecho de que sigamos aquí, de que esta tierra siga en pie, por así decirlo, también es una muestra de la fidelidad de Dios. No porque no crean que nosotros hemos hecho un buen trabajo de ecologistas. Esta tierra permanece y tú y yo tenemos hoy oxígeno para respirar, no porque estemos haciendo un buen trabajo, es porque Dios así lo quiere.
y esta tierra persiste hasta que Dios lo diga. Una de las verdades más importantes que deben ser enfatizadas acerca de la palabra de Dios es que es inmutable, su inmutabilidad. La palabra de Dios permanece para siempre, pero sin cambio. Nuevamente, ¿qué nos van a enseñar estos textos que vamos a leer acerca de esta verdad y qué impacto debería de tener esta verdad sobre nuestras vidas? Me gusta, aunque puede parecer un poco repetitivo, cómo el libro nos está llevando constantemente a ¿qué impacto tiene esto en tu vida? ¿Qué impacto tiene esto en tu vida? Porque, hermanos, estamos acostumbrados a leer la Biblia rápido. O sea, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y lo que está haciendo este autor es detenernos en cada versículo, en cada verdad, sabiendo que hay una verdad en la palabra de Dios y diciendo, pausa, ¿cómo impacta esto en tu vida? Pausa, ¿cómo impacta esto a la verdad que estás aprendiendo? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? ¿Qué fruto va a traer esta verdad en tu corazón al haber entendido esto? Y entonces, hermanos, llevamos 25 lecciones. No me puedo imaginar cuántos versículos hemos leído. Y me gustaría que ustedes en algún momento se pudieran acercar a nosotros y darnos este testimonio de cómo un salmo, de cómo a lo mejor un versículo pequeño impactó grandemente a tu vida. Porque es lo que nos está llamando aquí a esta reflexión. La palabra de Dios tiene poder. Y entonces por eso aquí se detiene el autor a decirnos, ¿qué impacto tiene esta verdad en tu vida? No es nada más una frase bonita, es la palabra de Dios. Y les voy a leer Isaías 40, del 7 a 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, hermanos, es inmutable, no va a terminar. Aunque tú y yo dejáramos de predicar, aunque ya no se enseñara nada, la palabra de Dios va a seguir. El Señor encuentra manera de que su palabra persista. Y Mateo 5:18 dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. No se va a perder, no va a quedar en el olvido. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para subsistir, tiene poder para ser inmutable, a pesar de que ha pasado por las manos de muchísimos hombres que somos imperfectos, que pudimos haberle hecho cambios, el Señor no lo ha permitido. La palabra es inmutable. Dios mismo protege su palabra porque es una muestra de su fidelidad. Es un testimonio escrito, sellado de su fidelidad. ¿Están de acuerdo conmigo que cualquier palabra de un hombre, como ustedes y como yo, necesita la firma de un notario, la firma de un testigo, la firma propia y la de un testigo para que sea válida? Y es porque nosotros, hermanos, somos totalmente falibles. Hay fallas en nosotros todo el tiempo, pero la palabra de Dios no las tiene. No es así. Y el tercer punto son las obras de Dios. Con frecuencia se dice que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad de sus palabras. Cuando aplicamos este proverbio a Dios, encontramos que tanto su fidelidad como su palabra, como sus obras son perfectas. Por eso podemos decir que su fidelidad es absolutamente perfecta. Como Moisés declara en Deuteronomio 32:4, dice, la roca, su obra es perfecta, toda su obra es perfecta, la obra de Dios es perfecta. Y en Salmo 33:4 se encuentra también una gran declaración acerca de la fidelidad de las obras de Dios. Y quiero que me acompañen a leerlo, por favor. Dice, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha por Él, es hecha fielmente. Es importante que nosotros reconozcamos la relación que tiene la palabra de Dios y las obras de Dios. Entre ellas, hermanos, no hay diferencias, no hay discrepancias o variación. Aún entre hombres íntegros, sí puede haber una diferencia entre lo que dicen o lo que prometen y lo que realmente terminan haciendo. Pero Dios es tanto capaz como fiel para hacer todo lo que Él ya prometió. Si nosotros seguimos viendo a Dios como con las cualidades de un hombre terrenal, como ustedes, como yo, vamos a estarnos perdiendo tanto de su esencia,
tanto de su carácter. Dios puede ser fiel. Él es fiel. Sí se puede que Él sea fiel. No es como nosotros. Es diferente. La fidelidad sí existe porque Él es fiel. En Isaías 25:1 se encuentra una notable declaración acerca de las obras de Dios. ¿Okay? Acompáñenme, en el libro les piden que resuman estas verdades, ahí si quieren las anotan. Isaías 25:1. Si alguien lo quiere leer, adelante. Ya lo tengo. Ujú. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dice, porque has hecho maravillas, de signos concebidos desde tiempos antiguos, y en esta versión dice, con toda fidelidad. Desde tiempos antiguos, Erika, muchas gracias, desde tiempos antiguos. Tiene más tiempo que tú y yo. La palabra de Dios no se creó cuando tú y yo tenemos una necesidad de leer un versículo. La palabra de Dios se creó desde hace mucho tiempo atrás y se dejó con toda fidelidad, con toda perfección para ser cumplida, porque Dios es fiel. Aquí dice en el libro que este versículo también puede ser traducido como porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Además, si tomamos la traducción que hace la New English Translation, dice de este versículo, y la vertimos al español, quedaría así: porque has hecho cosas extraordinarias y has ejecutado planes hechos desde hace mucho tiempo exactamente como decretaste. ¿Cuándo, hermanos, podríamos decir nosotros algo así de una persona, de un plan? Estoy segura que los que estuvieron en la organización del Paseo por la Vida, la Biblia, no podrían decir esto de los planes de mi papá. Se hicieron exactamente como él decretó. Pues no. A ver, no pasó. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos. Y yo tenía una idea porque Fran me pidió ayuda con su stand. Y yo tenía una idea, no, de Broadway. Así en mi mente estaba impresionante. Y ya a la hora de crearlo, pues como que se va viendo muy extraño, se va viendo muy diferente. ¿Por qué? Porque somos falibles. A la Andy se le olvidó el control de la tele. Las cosas fallan. Y entonces ahí tenía su tele, pero pues no podía poner su presentación porque no había control. Pues ni modo, nos fuimos adaptando. Hubo hermanos que no pudieron venir porque se cambió la fecha. Pues ni modo, así somos nosotros. Pero no podemos creer que así es la palabra de Dios. No podemos creer que así es Dios. Bueno, es que Dios me prometió que iba a ser una leve tribulación momentánea, pero yo ya siento que pasó mucho tiempo, entonces se me hace que ya se le olvidó, ya me dejó aquí. No, Dios no es como nosotros. A Dios no le fallan los cálculos. Dios no dice una cosa y hace otra cosa. Dios no cambia de opinión. No es así. Es muy diferente a nosotros y eso me da mucha paz, mucha alegría. Después dice, los siguientes versículos exaltan la fidelidad de la obra de Dios como los que fueron citados anteriormente, pero con una aplicación especial a la vida de todo creyente. ¿Qué verdades nos son comunicadas en estos textos? Y cómo estas verdades deberían inspirarnos la mayor confianza. Entonces, vamos a basarnos en esto. ¿Cómo estos versículos, hermanos, nos deberían inspirar una mayor confianza? Ahora, vamos a Salmo 138, 8, por favor. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Su propósito en mí. Esto es bien importante. No perdamos de vista. Va a cumplir su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Eterna es la misericordia de Dios. ¿Qué es eterno? Que ni siquiera el tiempo la puede contener. La misericordia de Dios va más allá de nuestra vida, del tiempo, pues, del tiempo que estamos viviendo aquí, del tiempo cronos. Es eterna. ¿Cómo esto pudiera inspirarnos una mayor confianza en Dios o en su palabra? No sé, ahí ustedes lo anotarán. Voy a leer Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cuando Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, no crean que Él dice, bueno, ¿sabes qué? Está medio complicado, ahí te ves.
Él no nos va a dejar hasta que nos haya perfeccionado. Y dice, hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Hasta ese día, Él seguirá obrando en nosotros. Y hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese es el cuarto punto donde nosotros podemos ver reflejada la fidelidad de Dios. Y puede ser, aquí dice en el libro, y tiene razón, la mayor demostración o prueba de la fidelidad de Dios se ve en la primera venida de su único Hijo. Desde los primeros capítulos de las Escrituras encontramos promesas de su venida y la salvación que Él iba a traer. Después de muchos años, todas estas promesas fueron cumplidas en la persona y en la obra de Jesucristo. Para responder la pregunta, ¿es Dios fiel? Realmente, hermanos, solo necesitamos mirar a su Hijo y lo que hizo por nosotros en el Calvario. ¿Es Dios fiel? Vemos la cruz. Claro que ha sido fiel. En Lucas 1 del 46 al 55 es nombrado o está registrado lo que comúnmente conocido como el Magnificat u oración de María, la madre de Jesús. Según las palabras en los versículos 46 y 47, 54 y 55, ¿cómo es que esta venida del Mesías ha demostrado la fidelidad de Dios? ¿Ok? Entonces, vámonos, por favor, a Lucas 1, 46. Me voy a ir al 46, 47 primero. Dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si nuestra alma y nuestro espíritu puede estar, hermanos, entendido de la fidelidad de Dios, es mucho más fácil, es mucho más sencillo que nosotros podamos creer en sus promesas. A ver si me entienden. Cuando nosotros nos dedicamos el tiempo de nuestro devocional o de la oración a engrandecer a Dios, a regocijarnos, como decía el rey David, en su ley, en su palabra. Cuando nosotros tomamos tiempo en conocer su palabra, eso nos va a dar un contexto y nos va a dar mucho más firmeza a la hora de poder escuchar la voz de Dios y sus pactos y poder creerlos y poder realmente confirmar la fidelidad de Dios en su palabra. Es decir, cuando tú sabes lo que Dios ha prometido, vas a estar muy consciente cuando Él cumpla esas promesas. Si poco sabes lo que Él ha prometido, poco vas a saber cuando se ha cumplido. Si tú estás siguiendo a lo mejor a tus papás, preguntándoles, papi, ¿cuándo nos vamos a ir de vacaciones? Papi, ¿pero a dónde nos vamos a ir? Tal, tal, tal. Cuando tú estás ahí, duro y dale, cercano a tu papá y te dice, nos vamos a ir a tal día, tal lado y tal, 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 y todo se empieza a cumplir, empiezas a confiar en su palabra. Pero si tú no tienes idea a dónde vas a ir, tu papá solo te sube al coche y de repente llegas, bueno, pues está padre, lo disfrutas, pero realmente así como que ejercitaste tu relación con él, ejercitaste la fidelidad y el conocimiento que tengas acerca de sus palabras, pues no. Dios nos pide una cercanía con él. Y dice el versículo 54 de este mismo versículo, del versículo 1, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Esto es lo que ha pasado con toda la historia del pueblo de Israel. Todo ha sido para recuerdo de su misericordia, para que ustedes y yo podamos tener recuerdo de la misericordia de Dios, para que el mismo pueblo de Israel hubiera tenido ese recuerdo de su misericordia. Bueno, pero si Dios nos ha prometido esto y ahora nos promete que viene un Mesías, 100% va a venir un Mesías. Pero si no hay recuerdo de su misericordia, si no hay un tiempo de reflexión donde nosotros nos podamos sentar a recordar lo que Él ha cumplido, lo que Él ha hecho, lo que ha prometido y ahora vivimos, entonces, hermanos, nos enfriamos. Nos enfriamos porque, pues ya cualquier cosa dices, pues lo prometió, pero la verdad no me suena, no creo. Pero si tú traes fresco toda la memoria del pacto de Dios, de lo que ha cumplido, de que nunca ha fallado, yo les prometo que verán sus promesas cumplidas en la vida cotidiana, en su diario vivir. No habrá momento donde ustedes puedan ver que no vean una promesa cumplida. Y me voy a adelantar un poquito porque ya es hora, pero bueno, ustedes tienen aquí el libro, versículos, lo van a llenar. La palabra confirmar se traduce el vocablo griego bebaio,
el cual significa confirmar, asegurar o establecer. Que Dios haya enviado a su Hijo confirmó todas las promesas que Él hizo a su pueblo, Israel. En los versículos 9 y 11, Pablo hace referencia a los gentiles. Ahorita los vamos a leer. Creo que estamos hablando de Romanos. Sí, Romanos 15. Nota que Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento donde Dios había prometido salvar incluso a las naciones gentiles. Al enviar a su Hijo, Dios también confirmó todas las promesas que Él hizo acerca de las naciones. Acompáñenme para terminar. Vámonos a Romanos 15, por favor, del 8 al 9. Dice: pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Me gusta. Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas. Para confirmar las promesas. Eso es el propósito, uno de los propósitos, si se puede decir así, que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esta tierra, confirmar las promesas. Es decir, todo lo que se prometió es verdad. Todo lo que se ha prometido ha de ser verdad. Él vino a confirmar eso. Él vino a hacer ese pacto también de confirmación. Todo es verdad, todo lo que mi Padre ha prometido es verdad. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros entendiéramos y creyéramos que Él es fiel. Él es fiel. Él es digno de nuestra confianza. Segunda de Corintios 1, 19 al 20. Voy a terminar con porque como dice el libro, es uno de los textos más hermosos y poderosos en toda la Biblia acerca de esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme. Me espero tantito si quieren a que lleguen porque me gustaría que lo marcaran. Dice así: porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es, hermanos, no hay nadie más, no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay nada. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Y en Él todas esas promesas son sí. Cualquier palabra de nuestro Señor, cualquier palabra que pueda venir hoy a tu mente y que esté en tu corazón, en Cristo es sí. En Cristo es cumplido. Y es sí porque hubo una cruz, porque hubo un sacrificio, porque hubo un derramamiento de sangre. Y esto es posible. Como dice el librito, en pocas palabras, todas las promesas de Dios a su pueblo son confirmadas y cumplidas en la persona y en la obra de Cristo. Hermanos, espero que haya quedado claro. Tenemos una pequeña dinámica, mi mamá y yo. Queremos hacer una pequeña trivia que nos va a ayudar Ivancito, yo creo. Se las vamos a mandar mañana. Pero los primeros 5 que contesten, obviamente, bien y antes, no sé si mi mamá ya les había avisado. ¿No? Ah, perfecto, porque ya me estaba yendo como gorda en tobogán. Ok, los primeros 5 que contesten correctamente la trivia, les vamos a regalar unas botanitas para el 15 de septiembre de la hermana Elvira. Obviamente fue mi idea, porque yo todo tiene que ver con comida. Es mi lenguaje del amor, la comida. Entonces, Elsa ya me puso así, claro. Entonces, Ivancito me va a ayudar a hacer la trivia. Me lo pueden mandar, bueno, sí, mándenmelo a mi privado para que no les roben las respuestas, pero escrito en WhatsApp, en una hoja, una foto, como les sea más fácil, pero pues unas botanitas ahora para el 15 de septiembre, ¿ok? Entonces, 5 personas, los primeros que lo manden, todas correctas. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces voy a orar para terminar la clase. Muchas gracias por conectarse y ya saben, cualquier cosa pueden escribirnos al chat personal. Gracias, hermanos. Señor Jesús, te damos tantas gracias por permitirnos conectarnos en este momento, estar juntos.
hacer iglesia en esta manera tan hermosa de escuchar tu palabra, crecer en conocimiento, aprender y enseñarnos los unos a los otros. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, por su vida, por su familia, por su trabajo, por su ministerio, por su llamado. Gracias, Señor, porque entiendo hoy que ningún momento de nuestras vidas es en vano. Todo está diseñado perfectamente, Padre, para que podamos darte gloria y honra a ti. Señor, que esta clase pueda confirmar en nosotros que tú eres un Dios fiel y que no hay nada que temer, no hay nada que dudar. Que si algo podemos también extraer de esta clase, Señor, es que esa fidelidad que tienes tú, que te caracteriza a ti, también debe ser característica de los hijos de Dios, de tus hijos, de los cristianos, de las personas que asistimos a esta iglesia. Permítenos, Señor, ser personas conocidas, que den un testimonio de fidelidad como nadie más. Te lo pido, Señor. Y todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves.